a tothom i benvinguts al Palau Macaya. Gràcies, senyora ministra, per estar amb nosaltres i Maite Barrera, Barcelona Global. Que sàpigues, ministra, que aquest és el primer centre internacional UNESCO de ciències socials i humanitats y que tenir-vos aquí es un gran plaer. En un momento donde entramos en un mundo de fragilidad, un mundo donde somos todos muy vulnerables, donde cada vez más tenemos una brecha social y muy amplia y que tenemos que solucionar. Yo creo que esto es un acto de optimismo. Creo que también hay que ser optimistas y tenemos que apostar más por el optimismo que por el pesimismo. Ministra, tienes una organización que es Barcelona Global, que es como una gran melee. Empujan todos fuerte y hacia un fin que es lo mejor para Barcelona. Y en ese sentido yo creo que ahora es tiempo de alianzas y tiempo de melés, porque hay que estar más unidos que nunca. Tenemos que hacer las cosas con una sonrisa, no con tantas peleas, sino con sonrisas y uniéndonos para un fin común que es lo mejor para Barcelona. Y estoy seguro que tanto desde el Ministerio como desde Barcelona Global vamos a hacer lo mejor para Barcelona. Yo te doy la bienvenida en nombre del presidente Fainé. Gracias por estar aquí con nosotros y adelante este challenge. Voy a sacar el micro. Bueno, Sergi, yo me quedo con una frase de todo lo que has dicho y es que efectivamente estamos en un momento que hay mucha brecha social, ¿no? Pero sobre todo que somos optimistas y que esto es una gran melee y es tiempo de alianzas, ¿no? Entonces, Barcelona Global justamente, si en algo se diferencia y si por algo lucha, es por las alianzas. Y este challenge hoy no podría, por tanto, estar en mejor sitio que en este Palau Macaya, en este centro modernista, en el centro de la ciudad, voy a decirlo, ministra, rodeado de obras de infraestructuras que todos los ciudadanos sufrimos, pero que seguro, y esto es lo que pasa con las obras, ¿no?, que las sufrimos, pero luego con el tiempo las podemos disfrutar, ¿no? Así que posiblemente una de las palabras que debes utilizar muchísimo es la paciencia, ¿no? Y a veces esa paciencia también se tiene que comunicar, ¿no? Así que muchísimas gracias, ministra, por acompañarnos hoy aquí. Tengo que decir que cuando la invitamos nos dijo que sí en un segundo. Fue muy rápida y enseguida nos dio agenda. Gracias a todos, gracias a los socios y a los amigos que hoy estáis aquí. Y bueno, solo recordaros que Barcelona Global tiene un objetivo muy claro, ¿no? Y es hacer y conseguir y trabajar para que Barcelona sea una ciudad atractiva, ¿no? Y la movilidad es un elemento crítico para que una ciudad sea atractiva. Y queremos que Barcelona sea una ciudad atractiva para el talento, pero el talento de impacto, ¿no? Queremos talento que quiera construir y busque crecer de forma próspera, sostenible e inclusiva. Esto es muy importante. No olvidemos en nuestro discurso la necesidad de la sostenibilidad y la inclusión, porque si no incorporamos eso en nuestro discurso cada día, nos vamos a equivocar. Tenemos que pensar, y pensamos en Barcelona Global y todos los que estáis aquí, porque si no, no estaríais aquí, que Barcelona tiene que mirar lejos, Barcelona tiene que pensar en grande, Barcelona tiene que ser una ciudad abierta al mundo, tiene que ser una metrópoli abierta al mundo. Y Barcelona es una ciudad sin límites, entonces que las infraestructuras y que nosotros no pongamos estos límites, ¿no? Y de ahí la importancia de este challenge y de ahí la importancia de que decidiéramos poner en marcha por segunda vez este challenge, porque es por segunda vez, y lo actualizáramos, porque pensamos que la movilidad es un elemento crítico y muy importante para que esta ciudad sea atractiva, porque es importante que podamos conectarnos, pero no solo con nuestro entorno. Esto va mucho más allá, ¿no? Tenemos que conectarnos con el mundo, ¿no? Tenemos que hacer que los ciudadanos puedan ir a trabajar, puedan estudiar, puedan emprender, puedan innovar, pero no solo eso, puedan disfrutar de esta ciudad maravillosa que tenemos. Y también pensemos que la movilidad va mucho más allá, también es una forma de redistribución, ¿no? Al final, si tú tienes una buena movilidad y planificada a nivel de metrópolis, tú puedes perfectamente vivir en Mataró, trabajar en el Clínico
y, por tanto, el problema de la vivienda y del precio de la vivienda se difumina. Así que la movilidad tiene impacto en muchísimas más cosas, mucho más allá de las propias infraestructuras que tenemos cerca. Así que lo que sí que es cierto es que cuando ves a tantos actores en juego, lo que se ve que es realmente necesario es que haya diálogo, que haya debate, pero que haya consenso. Y se necesita también que se pongan de acuerdo todas las partes y que se escuche al ciudadano y que se actúe. Y precisamente ahora no estamos en un momento donde se vea que hay diálogo. Más bien, el debate se ha totalmente politizado. El debate se ha politizado hasta extremos inauditos. Se ha judicializado. Esto es un grave error y es malo para todos. Es malo para nuestra competitividad, pero no solo para Barcelona mirando hacia adentro, sino para la competitividad de Barcelona comparada con otras grandes ciudades del mundo con las que competimos. Es malo también para la sociedad. Esto solo nos debilita como sociedad. Y al final, el último perjudicado, el más perjudicado de todos, es el ciudadano, ¿no? Por tanto, este debate hoy busca lo contrario, busca aunar propuestas, busca que pongamos en común diferentes puntos de vista, porque que sepáis que en el Challenge hemos tenido en cuenta pues desde sector público, sector privado, porque es en eso donde Barcelona Global es realmente bueno, ¿no? Barcelona Global es un ejemplo, el ejemplo que aportamos valor aunando diferentes puntos de vista, poniendo en común y consiguiendo consenso. Y en un tema tan complejo como es la movilidad, hemos conseguido consenso. Muchas personas se han involucrado, muchos meses, ha sido un debate muy complejo. Y es porque al final, pensémoslo, el espacio público es un bien común, ¿no? Y la movilidad es un derecho. ¿Y de quién es responsabilidad? Pues de todos. No es solo de responsabilidad de los políticos, también es responsabilidad de la sociedad civil. Nosotros también tenemos mucho que decir. Y, por tanto, es necesario que dejemos ya de lado los debates estériles. Tenemos que dejar de lado ya las acciones tácticas y mal ejecutadas. Necesitamos, de una vez y por todas, trabajar en común. Necesitamos una ejecución con rigor. Necesitamos planificar bien, pensar políticas conjuntamente y después de estas políticas y estas ejecuciones hacerle seguimiento para ver qué sucede. Entonces, en realidad, como gran conclusión, y adelanto lo que es el estudio, estamos pidiendo que haya un gran pacto de movilidad metropolitana. Y hablo de metropolitana, no urbana. Es decir, queremos un gran pacto. Hoy no hay una mesa en la que se reúnan todos los actores que influyen en la movilidad. Solo voy a dar un ejemplo. En Madrid, en un ayuntamiento, tienen un espacio similar a lo que aquí tenemos entre 37 ayuntamientos en el área metropolitana. Poner de acuerdo a 37 ayuntamientos no es lo mismo que aunarlo todo bajo un mismo prisma. Y necesitamos que el Ministerio también se involucre, y la Generalitat, y los organismos públicos y privados, no solo los públicos. Entonces, ¿qué buscamos? Un gran pacto de movilidad que se podría articular con una agencia de la movilidad metropolitana que mire lejos, que no tenga límites, porque la movilidad no tiene límites y, por tanto, necesitamos que tenga esta visión metropolitana, ¿no? No puede ser que en Barcelona se genere una política que sea inconsistente con una población que está al lado. Tenemos que trabajar en común. No es fácil, pero hemos conseguido el consenso. Todo el mundo en este estudio se ha puesto la mirada hacia adentro y la mirada hacia afuera y ha puesto encima de la mesa las debilidades que veía en su propia forma de actuar. Y para eso estamos aquí, ¿no? Porque no nos gustan los retos fáciles, nos gustan los retos difíciles, ¿no? Eso es Barcelona Global, hemos conseguido cosas impensables, ¿no? Tengo aquí a Aurora, la Copa América. Pues Copa América, un ejemplo, todo lo que hagamos se va a ver en el mundo. Todo lo que hagamos se va a ver en el mundo. Dentro de 2 años vamos a tener la oportunidad de brillar o de defraudar. Y la movilidad va a ser uno de los temas importantes. Todo el mundo nos va a estar mirando. Sabemos que la movilidad es un gran reto. Tenemos retos de sostenibilidad, tenemos retos de accesibilidad, tenemos retos enormes. Tenemos
realmente un reto muy importante, pero también tenemos delante una oportunidad de que Barcelona sea pionera. Tenemos la oportunidad de que Barcelona sea diferencial y un referente respecto a otras ciudades del mundo. Podemos hacerlo, y podemos hacerlo, porque tenemos los ingredientes. Tenemos una industria automovilística de primer nivel. Tenemos unos fondos Next Gen, y, ministra, voy a barrer para casa, que espero que nos ayuden a reforzar esta industria automovilística que tenemos. Tenemos, si lo recuerdo, la Agencia de Movilidad Europea en Barcelona. La conseguimos y nadie se acuerda que la tenemos en las Torres Glorias. La tenemos aquí. Tenemos empresas de movilidad, tenemos centros de investigación de sostenibilidad. Tenemos todos los ingredientes. Podemos conseguirlo, pero depende de todos. Hace falta diálogo y consenso. Este challenge, que ha aunado a 40 profesionales de diferentes sectores, de sector público, sector privado, pues aquí hemos tenido desde Renfe, no me quiero dejar ninguno, Renfe Mercancías, Ferrocarriles de la Generalitat, BOI, TMBs, Saba, BSM, Abertis Autopistas, SEAT, Anteverti, Telefónica, alguien dirá Telefónica, claro, datos. La tecnología es importantísima. El RAC, no me lo quiero dejar, ¿dónde está el Josep? El RAC siempre al pie del cañón, ahí. Josep siempre low profile, pero os aseguro que siempre aporta muchísimo. Entonces, estos 40 profesionales han conseguido poner en un papel 14 propuestas concretas que deberíamos conseguir, por las que deberíamos luchar. Desde Barcelona Global las vamos a impulsar, vamos a hacer todo lo que sea necesario para que esto tire adelante. Ahora vamos a tener un debate, después vamos a cerrar con la ministra, con su presencia aquí ya nos estás ayudando, Raquel. Y solo puedo decir esto, que muchísimas gracias. Yo creo que tenemos una gran oportunidad delante, un gran reto, pero para eso estamos, ¿no? Para hacer cosas difíciles. Así que, para conseguir grandes cosas, primero hay que soñarlas, siempre lo digo. Así que soñemos y actuemos, que es lo que necesitamos. Gracias. Gracias, Maite. Soy Mateo Hernández, para los que no me conozcáis, director general de Barcelona Global, y ahora nos acompañarán para compartir con todos vosotros las conclusiones del Challenge de Movilidad. Nos acompañan pues 4 de los protagonistas que han estado en el tema. Pilar Conesa, CEO de Anteverti y súper experta en tema de Smart Cities. Chema Casas, director general de Telefónica en Cataluña. Josep Martínez Vila, consejero delegado de Saba, y Noemí Moya, Regional Head de BOI, Intermovilidad, patinetes para Italia, Francia, España, y además una súper experta de hace muchos años en temas de movilidad. Estuvo en Nissan, por ejemplo, y estuvo también en la Consellería. Rápidamente, para contextualizar dónde estamos, empezamos este challenge con Aurora de presidenta en febrero, creo que era esto, en Barcelona Global, y como siempre lo que se trata es de implicar a muchísimos actores y muy diversos. Y lo decía Maite hace un momento, desde institutos de salud como el IS Global, que nos pone siempre la alarma de la importancia de que tengamos un aire limpio para que podamos realmente desarrollarnos, hasta Telefónica con el tema de datos, los parkings, pero muchísimos actores han participado, BSM también, aquí, TMB, Ferrocarriles de la Generalitat. Hemos visto más de 40 personas trabajando en este tema, en un sector en el cual la primera cosa que veréis en el challenge, en las conclusiones, en esas 11 páginas que hemos distribuido, en un sector que es apasionante. Es un sector con un cambio total, disruptivo en el mundo, ¿no? Y esto es lo que hemos compartido. Cambio climático afecta a la movilidad de una forma totalmente directa. El cambio tecnológico. Hace pocos años ni nos imaginábamos yendo en patinetes eléctricos por nuestras ciudades, ni nos lo imaginábamos. Por lo tanto, imagínate el regulador en este tema. Cambio de valores. La gente pues quiere moverse de forma sostenible, pero lo necesita poder hacer, utilizar el transporte público. Han cambiado las maneras como la gente enfoca la movilidad. El espacio metropolitano, lo decía Maite antes, pues se ha achicado. Hace unos años la ciudad ya era muy grande y ahora es pequeña, y ahora ya incluso hablamos de la región metropolitana como ámbito para la movilidad en Barcelona, no como un tema ajeno, sino el tema metropolitano. La transformación digital, y Chema nos hablará de esto, total,
pero no solo en el sentido de tener datos de cómo movernos, sino de qué información podemos obtener sobre esta movilidad y otros temas muy importantes en una ciudad como Barcelona, que es el envejecimiento de la población, que nos realmente afecta y mucho en cómo nos movemos. Y todos vemos el mundo de los patinetes, pero vemos a gente cada vez mayor que, uno, teme a los patinetes y dos, no los puede o no los quiere utilizar, o la bicicleta, y necesita un transporte público fácil, asequible y que pueda llegar a todas partes. En Barcelona Global, lo que creemos es que en este mundo de la disrupción en movilidad, Barcelona puede y debe ser referente global. Y lo necesita ser, y lo puede ser. Y para serlo, lo que necesita es aplicar un conjunto de medidas que pasan, en primer lugar, y lo decía Maite, por el consenso, por el pacto. No puede ser que estemos peleándonos y esta pelea lo que impide es la pedagogía. Impide que quizás buenas medidas, como están controvertidas, pues no puedes hacer pedagogía y la gente está en contra o a favor de las superislas o de los ejes verdes sin haber realmente hecho un debate profundo sobre este tema, y esto nos aleja de la necesidad de que estemos todos de acuerdo en lo que se tiene que hacer. Y por lo tanto, una de las grandes conclusiones del Challenge de Movilidad, la primera que lanzamos es, oigan, escuchémonos mejor. Parece fácil, pero en Barcelona Global lo hacemos. Otros no lo hacen, escuchémonos mejor para pactar más. No es tan complicado, se ha hecho en el pasado y aquí hay actores que lo han hecho y fueron protagonistas de esos pactos de movilidad en el pasado en Barcelona. Huyamos de las soluciones tácticas, del cortoplacismo, ejecutemos con rigor. Hay una cantidad enorme de inversión que el Ministerio, que la Generalitat, que el Ayuntamiento compromete en inversión. Ejecutémosla rápida, ejecutémosla bien, veámosla, seamos transparentes con la misma, pongamos al ciudadano en el centro de la movilidad. Al final es el gran protagonista de esta movilidad y, sobre todo, este consenso renovado. Es el gran mensaje que en este challenge queríamos trasladar. En 2020, lo decía Maite, presentamos las primeras conclusiones en movilidad y han pasado y no pasado muchas cosas desde entonces. Y son solo 2 años. ¿Qué no ha pasado? Pues la movilidad sigue siendo no metropolitana en Barcelona. No ha pasado la metropolitización de la movilidad que en ese momento exigíamos como imprescindible, como necesaria. Por lo tanto, nos vemos obligados en Barcelona Global de insistir en esta movilidad metropolitana. Ahora Pilar nos abundará en esto. Han pasado cosas. Hay planes para que Ferrocarril se extienda desde Plaza España a Gracia y parece que esto avanza. Ha pasado fuertes inversiones en equipamiento móvil que aquí Manuel nos insistía en destacar que hace Renfe. Ha pasado la electrificación de los autobuses, han pasado muchísimos elementos. No ha pasado el consenso, no lo hemos conseguido. Por eso insistimos otra vez. Ha empezado a pasar una cosa que hace tiempo que vamos persiguiendo, que es la T-movilidad. Ha empezado a pasar, pero aún no está ni mucho menos desarrollada. Ha empezado a pasar el tram para Verdaguer. Ha reempezado, y aquí Ana Vallès lo conoce bien, la línea 9. Esas dovelas que tenéis en Surigué que ya no están, ¿no? En Surigué, empiezan a volver a estar bajo tierra algún día, otra vez. Ya ha pasado la movilidad individual. Cayeron los peajes y seguimos sin tener una solución a los mismos. Lo decíamos en su primer día y pues seguimos allí. Y otro tema que no ha pasado es que el concepto de la fluidez en la movilidad no lo hemos implementado con fuerza. Nos hemos olvidado este concepto de la fluidez, que quiere decir que, lo que decía Maite antes, que esa persona que vive en el Maresma y trabaja en el Clínic, pues le prioricemos la facilidad para que llegue de allí a un punto al otro fácil, con tecnología, pudiendo pagar con un solo clic, diríamos, y que sepa a qué hora coge el tren y a qué hora llega al Clínic sin ningún problema. Y esto, la gente que trabajáis en tecnología, lo sabéis mejor que nadie. Ahora lo que nos toca aquí es compartir, yo no lo diré porque si no sería muy aburrido, qué propuestas hemos hecho. Y son 14 concretas, las tenéis todas resumidas aquí dentro en varios ámbitos. El ámbito metropolitano, la intermodalidad y la comodidad, la financiación y el cumplimiento de inversiones, digitalización y sostenibilidad. Y para ello tenemos a 4 de los protagonistas del Challenge.
que esto es la manera que tenemos en Barcelona Global de trabajar. Y aquí han trabajado, lo ha dicho Maite antes, muchísimas otras personas. Están algunos por aquí, otros están en pantalla. Y hemos escogido a estos 4 porque representan un poco la diversidad de este enfoque. Pilar Conesa, CEO de Anteverti, lo que le hemos pedido es que nos cuente qué es aquello que hemos consensuado sobre el tema metropolitano, sobre el ámbito metropolitano en el que, y avanzo, no hemos avanzado nada, pero Pilar, cuéntanos un poco qué es lo que hemos propuesto. Bueno, buenos días a todos, buenos días, ministra. Gracias por estar aquí. Bueno, hay varios temas que ha avanzado Maite en su primera intervención. Es decir, había 2 temas que teníamos muy claros desde el principio que habíamos de abordar. Uno, que no podemos hablar de la movilidad de Barcelona a nivel urbano, que hemos de hablar a nivel de escala, y no solo de área metropolitana, sino de región metropolitana. Hemos de tener en cuenta que tenemos cada día hay 7 millones de movimientos de entrada y salida de la ciudad. Es imposible que podamos abordar una correcta movilidad sin tener en cuenta esa escala a nivel de región metropolitana, que además se ha reforzado con la pandemia, con el movimiento también que ha habido de parejas jóvenes que están escogiendo irse a vivir a ciudades alrededor de Barcelona con una mejor calidad de vida, pero vienen a trabajar a Barcelona o vienen a estudiar a Barcelona, ¿no? Por tanto, primer tema, el objetivo hemos de abordarlo a nivel de región metropolitana, porque si no, no podremos garantizar una movilidad sostenible, fiable, asequible y que llegue a todas las partes del territorio. Y segundo, hay que trabajar entre todos los actores, entre los actores del sector público, con todos los operadores privados, con todas también las entidades que están alrededor o que están participando de esa movilidad. Y aquí tenemos, pues antes comentábamos, tenemos AVA o tenemos el RAC, y tenemos muchos actores que tienen que participar en esa planificación y ese desarrollo de la movilidad. ¿Y cuál es la propuesta concreta? Y también lo ha avanzado Maite, la Agencia de Movilidad. Hoy en día no hay ningún ente a nivel de movilidad, a nivel de que abarque región metropolitana y que abarque todos los actores. Por tanto, necesitamos implicar a todos los actores públicos, a Generalitat, Estado, a ayuntamientos, pero también a todos los operadores públicos y privados. Y porque además cuando vamos al territorio aparecen muchos más operadores privados que están cubriendo, podríamos decir, las distintas partes del territorio, ¿no? Y entendemos que esto es un objetivo y que, bueno, la voluntad de Barcelona Global, como decíamos, son propuestas que lo que hay que hacer es ver cómo avanzamos hacia ello, ¿no? Y contamos con muchos actores ya en Barcelona Global que dan soporte a esa propuesta, pero hemos de conseguir ese consenso a nivel de todas las instituciones y que las instituciones públicas que habrán de liderar esa agencia, pues que trabajar conjuntamente para ello. Muchas gracias, Pilar. Por lo tanto, retener el mensaje. Hace 2 años decíamos, tiene que ser metropolitano. Como no hemos avanzado, ¿qué decimos? Creamos una agencia de movilidad metropolitana. Creemos un instrumento donde estén todas las administraciones, todas, Estado, Generalitat, Administración local, los operadores públicos y privados que trabajan para la movilidad, para hacerlo. Creemos una agencia, es el mensaje importante en ese sentido. Pilar, también le hemos pedido un elemento importantísimo que es, ¿y esto cómo se financia? ¿No? ¿Cómo se financia la movilidad? Y más con todos los cambios que ha habido recientemente en este tema. Claro, hablar de movilidad y no hablar de financiamiento, aquello no es posible, ¿no? Porque necesitamos ver cómo abordar el financiamiento, yo diría no solo también del transporte público, sino teniendo en cuenta todos los elementos de nueva movilidad, como son Park and Ride, como es la intermodalidad, como es los puntos de carga eléctrica para los autos de carga eléctrica. Por tanto, el financiamiento es un instrumento básico, además para garantizar
un transporte asequible. De hecho, una de las medidas que se ha puesto recientemente en marcha con la situación de crisis que tenemos es cómo reducir el coste del transporte público para los ciudadanos, ¿no? Por tanto, hay que ver un financiamiento que tenga un equilibrio entre la sostenibilidad económica de los operadores, el financiamiento del sector del transporte público y que sea un transporte asequible para los ciudadanos, ¿no? Entonces, hemos puesto sobre la mesa 4 propuestas. Una primera, vinculada a la T-movilidad, ¿no? Como decía Mateo, bueno, finalmente tenemos la T-movilidad, pero la T-movilidad no solo ha de sustituir la tarjeta de cartón, sino que nos ha de permitir hacer un cambio en el sistema tarifario para, utilizando tecnología, que luego Chema ya se extenderá, pero poder hacer un sistema tarifario que tenga en cuenta los recorridos y que tenga en cuenta la frecuencia para poder establecer tarifas distintas y que no sea la misma tarifa para todo, ¿no? Esto, además, hemos de decir que en otras ciudades se está haciendo desde hace tiempo. Por tanto, aquí lo que hemos es de conseguir que con la T-movilidad que podamos llegar a ese cambio en el sistema tarifario, ¿no? Después de la T-movilidad, un tema importantísimo, ejecutar todos los compromisos en movilidad que hay hoy encima de la mesa, ¿no? Y antes lo avanzaba Mateo en algunos casos, ¿no? Pero ahí estamos hablando de 500 millones de euros de ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña en todo lo que es tanto líneas como también equipos que tengan acceso para llegar al aeropuerto. Estamos hablando de 2.600 millones que ha de ejecutar a TMB provenientes en gran parte de la Generalitat de Cataluña y del Gobierno del Estado, en los que se incluyen 1.200 para lo que es la línea 9 y 2.000 millones más de Renfe en todo lo que es la mejora de rodalías. Todo esto está en distintas situaciones, hay cosas que están en marcha, hay cosas que se están licitando, pero es muy importante el perseguir que esa inversión se lleve a término para una mejora del transporte público y, como decíamos antes, en la mejora del ciudadano. Y la tercera que proponíamos es crear un espacio web de transparencia en el que se vean todas esas inversiones, en el que se vean los compromisos, el nivel de ejecución y que se puedan seguir tanto por parte de todos los actores involucrados como por parte de la ciudadanía, ¿no? Y que además no solo veamos el nivel, podríamos decir, de ejecución de esa inversión, sino también veamos qué impacto económico está teniendo esa movilidad, porque hemos de tener en cuenta que hemos de coordinar todos los planes de movilidad con lo que son las políticas de desarrollo económico, porque evidentemente la movilidad, si hacemos una línea de metro a un barrio, tiene un impacto económico en esa zona donde está llegando el metro, ¿no? Por tanto, qué impacto económico están generando y también qué nivel de descarbonización se está consiguiendo, ¿no? Por tanto, que tengamos estas 3 miradas, ¿no? De ejecución, de impacto económico al territorio y de nivel de descarbonización. Esas serían las 3 medidas. Por tanto, cambiar mejorar el sistema tarifario a través de la T-movilidad, perseguir que las ejecuciones se lleven en tiempo y consigan los objetivos establecidos, y la web de transparencia con toda la información de ejecución, de impacto económico y de descarbonización, persiguiendo esa movilidad sostenible y viable y sobre todo de eficiente y de mejora en calidad de vida del ciudadano. Muchas gracias, Pilar. Ahora pasamos a otro tema, que es el de la tecnología. En Barcelona Global, una de las cosas que hacemos es damos la bienvenida a los nuevos socios recurrentemente, y tenemos un 20% de socios internacionales que escogen Barcelona para venir a vivir y trabajar. En uno de esos desayunos vino uno, sueco creo que era, y empezó su bienvenida. Cada uno se presenta, yo soy Mateo Hernández, hago esto, eso. Y este dijo, el metro tiene la culpa. Y todos nos quedamos, ¿no? El metro tiene la culpa de que yo esté en Barcelona. ¿Y eso porque yo vivía en Roma
y en Roma nunca sabías cuándo llegaba el metro. Y hablaba de hace años. Y en cambio llegué a Barcelona y me encontré un cartel allí que ponía el metro llegará en 3 minutos 52 segundos, 51 segundos. Y cuando puso el marcador a 0, llegó el metro. Dijo, ostras, esta ciudad es una ciudad organizada, es una ciudad previsible, que utiliza la tecnología para ayudarnos a nosotros a saber la incógnita de cuándo llegará el metro. En cambio, en otros sitios donde no había vivido, no pasaba. Y dijo, pues yo tengo que vivir en esta ciudad, porque la tecnología me ayuda a mejorar mi experiencia de vida. Y en el Challenge de Movilidad lo que hemos visto es que la tecnología es fundamental realmente para mejorar la experiencia del ciudadano. Y aquí Chema Casas, director de Telefónica en Cataluña, pues nos ha insistido mucho de, bueno, ese cartelito con cifritas que teníamos hace no sé cuántos años, pues esto ya ha caducado, ¿no? Y ahora hay muchos otros elementos para tenerlo. Y aquí en el Challenge hemos debatido mucho sobre este tema y Chema nos hará una pincelada de las propuestas que tenemos que tener por delante. Muchas gracias, Mateu. Buenos días a todos. Muchas gracias, ministra, por venir y sobre todo por escucharnos. Porque venir es fácil, escucharnos es otra cosa. Y gracias a Barcelona Global, a Aurora y a Maite y a Sergi por acogernos en casa. Muchas gracias. Os cuento una cosa que al final, lo de la tecnología que tiene que ver con la movilidad, y efectivamente lo ha explicado muy bien Mateu y lo explicaba también Pilar. Al final se habla de la revolución industrial 4.0, que es al final lo que hablamos ahora de la transformación digital, que está en boca de todo el mundo, pero quedémonos con el término revolución industrial 4.0, es la revolución del Internet de las cosas, el IoT, Internet of Things, y entonces lo relaciono con otro concepto, que es la revolución del 5G. Y veremos que tienen que ver estas dos cosas juntas porque es la clave, como nosotros lo vemos, de la revolución que se viene ahora. La revolución industrial que se viene ahora es la revolución de la sensorización, es la revolución del Internet de las cosas. Y el 5G, que dice que nos va a cambiar la vida a todos, y uno cuando coge su móvil y dice, oye, pues pone 5G y tampoco veo ningún cambio así abrupto. No es ese el cambio que se espera. Es decir, el que puedas tener vídeos en 8K en vez de en 4K en una pantalla de este tamaño aporta poco. O sea, no vas a ver la diferencia de resolución en una pantalla de este tamaño. Pero el 5G tiene otra serie de cosas. Aparte del incremento importante de la velocidad, tiene, por ejemplo, un incremento muy importante del orden de 100 veces en la concurrencia simultánea de dispositivos conectados a una antena. Y ese es un tema clave. Cuando tienes ciudadanos conectados, pues está bien, ya está, somos los ciudadanos que somos, 7.500 millones más o menos en todo el mundo, pero cuando tienes, según los estudios prepandemia que todavía no se han actualizado, 75.000 millones de sensores esperables para el año 2025, necesitas otra tecnología que pueda simultáneamente mantener conectados estos sensores. Del orden de 100 veces con respecto al 4G, el 5G. Y hay otro tema muy importante en esto que es el consumo de batería de los sensores, porque los sensores pueden ser alámbricos, es fácil, los enchufas a la red eléctrica, pero la mayoría, y sobre todo el 100% de los relacionados con la movilidad, tienen que ser inalámbricos. Entonces, inalámbricos significan van con batería. Entonces, claro, si la batería tiene órdenes de magnitud de 3 días de duración o de un día, como tienen los teléfonos móviles, no vamos a ningún lado, porque uno puede estar permanentemente cambiando la batería de los sensores, pero tendrías que tener cuadrillas de miles de personas cambiando esas baterías, que no tiene ningún sentido. ¿Qué tiene el 5G? Los sensores del Internet de las cosas que se conectan con el 5G, justamente lo que hacen es un uso muchísimo más eficiente de la batería, del orden de 7 a 10 años de duración. Entonces, con 7 años de duración, un sensor sí que se puede instalar y sí puedes tener cuadrillas de mantenimiento o de cambio de baterías con unas duraciones de este tipo. Entonces, he contado este contexto un poco para entenderse. ¿Qué es de alguna manera lo que estamos diciendo? Lo que estamos diciendo es que la revolución del 5G y la revolución del Internet de las cosas son la misma cosa. El 5G sin el Internet de las cosas no tiene sentido. O sea, para que vaya más rápido, insisto, el vídeo en los móviles no lo hubiésemos hecho, no tendría sentido esta tecnología y, sin embargo, tiene toda la tecnología para la movilidad y para las ciudades inteligentes. Es para lo que se ha hecho la tecnología 5G. Entonces, dices, ¿cómo afecta a la movilidad? O que es de alguna manera también lo que nosotros estamos diciendo. Hay muchísimos datos y muchísimos más que se pueden tener. Yo me acuerdo cuando llegué, hago un paréntesis, cuando llegué a esta posición, después de 20 y pico años en Latinoamérica, la primera reunión que tuve con Jaume Collboni en el ayuntamiento es, oye, no puede ser que seamos ciudad europea, capital mundial del 5G, capital europea del 5G,
sede de la Agencia Europea de la Movilidad y estemos bastante atrás en el número de sensores que hay en la ciudad, también, y que tiene que ver el número de sensores. El número de sensores en los rankings antiguos, es verdad que ahora se ha dejado un poco de medir, pero al final te marcaba cuán de inteligente era una ciudad. Es verdad que hay otras variables para medirlo, pero es verdad que una variable dura, que supongo que por eso se dejó de medir, porque las variables duras, pues ya los rankings que salen no a todo el mundo le gustan, ¿vale? Pero era cuántos sensores tiene instalados la ciudad. Y me acuerdo del año 2014, una ciudad como Santander tenía el orden de 20.000 sensores. 20.000 sensores de todo tipo. Tenían los autobuses urbanos, tenía puesto en las farolas para medir la contaminación, la concentración de CO2, la temperatura, la humedad de los parques para montar el riego y conectar el riego público de los parques en función de la humedad del terreno y no en función de la hora del día y no en función de otras cosas, sino en función de efectivamente lo que necesitaba. Y en Barcelona estamos bastante atrás en el número de sensores que la ciudad tiene para poder hacer determinadas cosas. Y estos datos no es que sean datos que también que se recojan y se analicen para, mediante algoritmos de Big Data, que también determinar una serie de cosas. Son datos que, en primer lugar, lo que se ponen es a disposición del ciudadano. El ejemplo que ponía Mateo, que no estaba preparado, ¿vale? Pero me viene muy bien porque al final es justamente eso. Oye, tienes datos. Oye, todas las compañías tenemos datos y todos los organismos públicos tienen datos. La diferencia, y probablemente Rodalies, Ferrocarrils y Renfe los tenían desde hace mucho tiempo. ¿Qué es la gran diferencia? La gran diferencia es ponerla a disposición del ciudadano. Esa es una gran diferencia. Y dices, oye, en pantallas, puede ser en pantallas, puede ser en la aplicación móvil que cada uno tiene o puede tener para ver cuándo va a llegar el siguiente tren. Entonces, eso es muy relevante. Es decir, no es solo recoger los datos y hacer algoritmos, que también, sino es ponerlos a disposición del ciudadano. Hay estudios, por ejemplo, que dicen, hay estudios con una amplitud de este número que voy a decir, pero bueno, más o menos el consenso está que el 30% de la congestión de tráfico del downtown de las ciudades es personas buscando aparcamiento. Y a uno le parecía mucho o poco. Yo me acuerdo que el otro día tenía esta discusión con alguien, si era mucho o era poco, y ese alguien me dijo, ¿tú te acuerdas cuando, y se lo comentaba a Josep antes, ¿tú te acuerdas cuando en los aparcamientos subterráneos, los de Saba, ya que tengo a Josep aquí al lado, entrabas y no había las lucecitas y no había las pantallas que te decían cuántas plazas disponibles había en esa... Pero esto es hace nada, ¿eh? Empezabas a dar vueltas. Encima los parques están puestos para entrar en una planta, la recorres entera, bajas y vuelves a recorrer entera la siguiente. Con lo cual, si entre era la -4, te habías recorrido entera la -1, la -2, la -3 y llegabas a la -4. Y la -4 ponte a buscar. Ahora es 0004, directamente bajas a la -4, buscas lucecita verde y te pones. Perdonad que cuente un poquito esto porque me lo contaba y en ese momento yo dije, es cierto, ahora me creo que el 30% del tráfico en el centro de las ciudades probablemente esté buscando aparcamiento, ¿no? Y eso es, de nuevo, otra vez, medir dónde hay plazas libres y ponerlas a disposición de los ciudadanos. Y eso es por donde va, todo el desafío de la transformación digital, insisto, en el ámbito de la movilidad y de las ciudades inteligentes, que son exactamente dos caras de la misma moneda, o dicho de otra forma, la movilidad inteligente hace muchísimo, es un componente muy importante de lo que se puede definir como ciudad inteligente. No se puede hacer sin sensorización, no se puede hacer sin Internet de las cosas, no se puede hacer, por otra parte, sin 5G. Y de alguna manera, esta es la reclamación que tenemos. Y por último, mientras vamos poniendo sensores en la ciudad, hay sensores que ya tenemos. Todos los móviles de cualquier ciudadano, todos los vuestros, es un sensor que llevamos permanentemente encima. Las compañías móviles, desde hace unos cuantos años, la mía, por ejemplo, desde el año 1 de enero del 2015, empezamos a almacenar esa información. ¿Qué información es? La ubicación de cada móvil en cada antena. Sin ponerme técnico, cada antena incluso se puede hacer, tiene subsectores, sectores y subsectores, con lo cual todavía se puede hacer más capilar, pero bueno, quedaos con el tema de cada antena. Y hacemos un barrido cada 3 minutos. Que nadie se preocupe porque está anonimizada y agregada esta data, ¿no? Ese es un tema importante. Es decir, si no hay al menos 15 personas simultáneamente conectados a una antena celular, esa data se desecha. Pero lo que digo es, fijaos la potencia de decir, oye, entran 7 millones de desplazamientos de entrando y saliendo en la ciudad de Barcelona. Te lo sabemos por día, por hora, a qué hora entran, a qué hora salen. Si es el feriado de l'11 de setembre, si es el 26 de diciembre, de septiembre, que este año cayó distinto. Absolutamente medido. Al día siguiente tenemos la data. Entonces, toda esa data está disponible.
Está disponible, no es open data, está disponible para que la quiera comprar, ¿vale? A un precio razonable. Esta es la parte de la cuña publicitaria, es una broma, pero es así. O sea, es una parte del negocio, igual que hace Google, igual que hace cualquiera de las compañías, pero está allí. Entonces, es un montón de datos que se pueden utilizar para tomar decisiones, y ya que ha salido, yo quería no ser polémico y no lo voy a ser, pero ya que ha salido el tema antes, para decisión de las superillas. O sea, llegamos a un debate de las superillas. Bueno, hagamos un debate con datos. Entonces, con los datos se pueden tener diferentes opiniones y son todas válidas, probablemente. Pero pongamos los datos, que son poco opinables, y en base a eso podemos tomar decisiones, ¿no? Pero bueno, era un poco decir pues, que efectivamente creo que es una pata muy importante de la movilidad del futuro, ¿no? Muchas gracias, Chema. Por lo tanto, esperamos que toda esa gente que venga por la Copa América diga dentro de unos años, además de la Copa América, el metro o el bus tiene la culpa de que yo esté aquí porque la información me llegó a tiempo y la movilidad fue extraordinaria. Aquí lo digital tiene mucha importancia. Una de las cosas muy relevantes que tiene Barcelona como activo es su red de parkings, con sus lucecitas y todo esto. Y aquí hay dos grandes actores en este challenge que nos han ayudado muchísimo. Uno es BCM, que tiene una red fantástica de parkings en Barcelona, y la otra es una multinacional como Saba, que también incluso con BCM están aliados para tener una infraestructura de parkings en Barcelona que realmente es un lujo, es una barbaridad. Y aquí tenemos a Josep Martínez Vila, su consejero delegado, que le hemos pedido, no que nos hable de los parkings, porque si no, no saldríamos, no estaríamos aquí mañana, sino que nos hable de la sostenibilidad y los objetivos de descarbonización que hemos planteado en este challenge. Decíamos que la movilidad está muy impactada por el tema de la sostenibilidad, y aquí tenemos propuestas ambiciosas, ¿no, Josep?, en materia de descarbonización que queremos compartir. La parte de parkings también. ¿También? Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí, ministra. Muchas gracias por estar aquí y por escucharnos también. Mateo, bueno, enhorabuena a todo el equipo de Barcelona por la iniciativa. Y después, para mí es un placer, Sergi, estar en la casa de la UNESCO, y encima hablar de sostenibilidad en la movilidad, pues para mí es un placer, ¿no? Yo, antes de enfocar directamente, digamos, un poco las propuestas que hemos hecho, de algunos elementos, digamos, introductorios, ¿no? Objetivos Agenda 2030, mayor sensibilidad social hacia los temas de medio ambiente, de emisiones en general, ¿no? Y todo esto nos implica, nos afecta a todas las actividades. Entonces, la movilidad no puede ser una excepción, ¿eh? Entonces, hemos de trabajar para una movilidad en la que realmente persiga calidad de vida, que persiga la salud ambiental, al mismo tiempo también que preserve la competitividad de la economía y evolucionar hacia una movilidad, como tú apuntabas, fluida, una movilidad eficiente, ¿no? Algunos elementos, digamos, desde la perspectiva de sostenibilidad, de cambio del ecosistema que hemos tenido en estos últimos años, ¿no? En primer lugar sería el tema que nos afecta, ¿eh? El tema del e-commerce. Este disparo, digamos, este crecimiento continuado que ha habido en los últimos años, ¿no? Y que después que en la pandemia aún, una parte de la población que aún era tímida, entonces con la pandemia se ha incorporado también a este mercado, ¿no? Y esto lo que configura es, digamos, que en este momento en las ciudades se está moviendo, en Barcelona, Manel, una cantidad de, digamos, de mercaderías absolutamente, digamos, increíbles, muy elevadas, ¿eh? Esto por un lado. El segundo elemento también es una mayor reivindicación social sobre el tema de la vía pública, de que realmente la vía pública esté más destinada al peatón, ¿no? Al ciudadano. Y esto lo que implica también es que hay que limpiar la calle. Y limpiar la calle quiere decir que, bueno, todos aquellos vehículos en general que no estén en movimiento, pues tienen que desaparecer de la calle para provocar realmente este objetivo, digamos, realmente de fluidez, ¿eh? La movilidad hay que gestionar la fluidez, no hay que restringir solamente, sino que hay que facilitar todo esto, ¿no? Desde este prisma, digamos, yo diría que los dos grandes, sintetizando los dos grandes retos que tenemos, por un lado son realmente la distribución de última milla, en primer lugar, y en segundo lugar la descarbonificación y electrificación de todo el parque, ¿no? Algunos elementos previos a título informativo de la última milla, ¿no? Yo pienso que es visual. Cada uno que nosotros vayamos al centro de la ciudad en hora punta, en un día normal, es bueno, una cantidad ingente de furgonetas, camionetas, camiones, ¿no? Y ciertamente es un caos circulatorio, ¿eh? Y esto nos ha pasado a todo, y esto significa congestión, agitación, alteración del tráfico, de esta fluidez, y esto al final significan más emisiones.
realmente con la expectativa de crecimiento del e-commerce que hay, esto se hace insostenible. Esto no puede ser así. Un elemento adicional, lo que le llaman la logística absurda. La logística absurda es aquellos movimientos de mercaderías que al final no consiguen su objetivo. Esto quiere decir aquellas entregas fallidas. Aproximadamente, digamos, un 20% de los movimientos que se dan en grandes ciudades como Madrid o Barcelona son fallidas, un 20%. Si encima le añadimos aproximadamente un 10% de las mercaderías que son devueltas, nos encontramos que hay un 30% de todos los movimientos que dan en las grandes ciudades que son absolutamente ineficientes, ¿no? Y esto lo que significa es que estamos generando un 30% de las emisiones gratis sin que haya contrapartida, ¿no? Entonces, esto nos lleva, según estudios, RAC, está Pedro Mateo por aquí, que se habla de que en las grandes ciudades, Madrid y Barcelona, un 20% de la congestión y un 40% de las emisiones son debidas a la distribución de última milla. Ciertamente, esto es un elemento, digamos, que no puede continuar así y que hay que resolver de alguna manera. ¿Cómo conseguimos que realmente la distribución de mercaderías sea 100% sostenible? Bueno, hay un modelo conceptual basado en el hecho de poner en marcha en las ciudades, a lo largo de toda la ciudad, para cubrir mini hubs, mini almacenes, ¿no?, para que el distribuidor haga la distribución logística por la noche y que después se distribuya, pero no con furgonetas, camionetas, sino con elementos de micromovilidad personal, ¿eh? Aquí, sin duda, los aparcamientos, pero no solo los aparcamientos, las estaciones de ferrocarril, las estaciones de metro son emplazamientos, y algunos locales son emplazamientos, digamos, ideales para conseguir, digamos, que realmente pues haya esta red de mini hub que puedan ser elementos de soporte que nos permitan que realmente la distribución sea 100% sostenible, ¿eh? Hoy en día esto es teoría, pero en la práctica ya hay un ejemplo. En Barcelona hay un ejemplo que es un operador que se llama Giver, que está sentado en los aparcamientos de BSM, ANA, también de BAMSA y también de Saba, y complementariamente en algunos locales, en que ya esto funciona. Funciona desde hace desde hace un par de años, en el que con furgonetas eléctricas entra la mercadería por la noche y al día siguiente con patinetes, con carretillas, con bicicletas, se hace la distribución. Ese sistema de distribución conlleva una ventaja en la práctica, con números, que normalmente este 20% que comentaba de entregas fallidas, al haber una gestión personalizada, se reduce al 10%. Y esto es muy importante, un 10%. Y que cuando la mercadería no se ha podido entregar, no sale fuera de la ciudad para volver a entrar mañana, sino que se queda en el centro de la ciudad. Esta ciertamente pues es una ventaja, digamos, muy relevante, ¿no? Desde esta perspectiva, realmente, y un poco ya aterrizando en las propuestas concretas, realmente hay una cierta necesidad apremiante de fomentar este tipo de distribución. Un tipo de distribución que hoy por hoy no tiene masa crítica, que no es competitiva directamente respecto, digamos, al modelo de distribución basado en furgonetas, ¿no?, que se sustenta, acordemos aquí temas sociales, que se sustenta en un sistema, digamos, de furgonetas de autónomos, con la retribución que tiene. Entonces, realmente aquí hay un elemento, digamos, de reconversión. Aquí el dibujo ideal, al final, debería acabar en el que debería haber, digamos, operadores especializados solamente de última milla, de manera que pensemos al cabo del día en donde vivimos, cuántos repartidores vienen al cabo del día, ¿no? Y si en vez de venir 10 distintos vecinos a distintas horas, si puede venir 1 o 2. Realmente había un incremento de la eficiencia del sistema absolutamente, digamos, muy relevante, ¿no? Entonces, evidentemente que una de las propuestas que había iba en esta dirección, digamos, de fomentar este tipo de distribución 100% sostenible, la necesidad de regular esta distribución de última milla, incluso llegando, como se está analizando, en algunas ciudades, la posibilidad de una tasa. Esta distribución comporta externalidades negativas. Y estas externalidades negativas tienen un coste para la ciudad, ¿no? Y entonces aquí sería lógico que esto realmente pues, hubiera una adecuada, digamos, compensación. Evidentemente esto no es fácil, ni desde el punto de vista administrativo ni desde el punto de vista legal, pero sí que es un elemento que sí, los conceptos están de aquí. Otro elemento sería, reiterando, manera que hay un acuerdo del Ayuntamiento de Barcelona con los operadores logísticos y los comerciantes, ¿no?, de cara en este sentido, y bueno, que de alguna manera pues que
que realmente esto realmente avance, ¿no? Y después aquí también hablamos de una gestión activa de la vía pública, tanto digamos, aparte de las calles como también de las aceras, que cada vez en el ámbito internacional cada vez se habla más, de Pilar se habla más, ¿no? Siempre desde una óptica, digamos, discriminatoria en base, pues, a zonas, usos, días y horas, evidentemente, ¿no? Este, de alguna manera, digamos, sería el contexto de la instrucción de última milla. Y rápidamente, el tema de la descarbonización y coche eléctrico. Evidentemente, el objetivo de la movilidad es ir cuando antes, a ver si podemos alcanzar, hasta que no venga el hidrógeno, podemos alcanzar el 100%, de electrificación del parque. Evidentemente, este será un proceso. La compra de un coche eléctrico comporta el hecho de que hay un esfuerzo económico y también un esfuerzo de incomodidad por el tema de la autonomía, pero hay otro elemento de preocupación importante, que es la infraestructura de carga. Hoy en día, la pregunta consiguiente es, bueno, ¿y dónde? Antes hablábamos con Chema, ¿y dónde vamos a cargar? Aquí, y lamento hablar de aparcamientos también, realmente los aparcamientos, tanto públicos, privados, aparcamientos de centros comerciales, etcétera, tienen que ser un elemento de soporte a la carga eléctrica. La carga eléctrica para todo tipo de vehículos, coches, motos, también para los patinetes, bicicletas, para todo el mundo. Desde una perspectiva, digamos, de uso personal, el sharing, el car sharing, el rentacar, todos estos negocios al final tienen que confluir también en tener flotas de coches que sean eléctricos, ¿no? En ese contexto también dar un mensaje de tranquilidad. Estamos en una era de todo lo queremos ya, ¿no? La carga no tiene que ser siempre rápida. La carga rápida tiene un coste de energía brutal. Y los coches duermen en algún aparcamiento y también trabajan en algún aparcamiento. Entonces, la base de la carga, es absurdo fomentar, digamos, la carga rápida cuando al final resulta que el coche tiene que estar unas horas en el aparcamiento. Entonces, hay que adecuar a distintos usos y es evidente que la carga rápida hay que centralizarla en aquellos puntos en que sean puntos realmente de conexión, de movilidad, para gente que se mueva, pero no del domicilio de casa, evidentemente, y tal, ¿no? Entonces, este es un elemento que hay que considerar, que es importante. En este contexto sí que aquí hay una problemática, digamos, a futuro importante. Y aquí todos los operadores, BSM y tal, estamos haciendo un esfuerzo desde hace tiempo, no de ahora, desde hace tiempo, para ir dotando los aparcamientos de esta infraestructura. Pero es evidente que hay una limitación en el corto o medio plazo, que es los límites de potencia. Los límites de potencia es un problema muy importante que hay. Queremos cargar muchos coches y de manera muy rápida, y eso no encaja. Y en este país, para aumentar potencia, hay que hacer unas inversiones físicas y también hay unas inversiones económicas respecto, digamos, a las cuotas que se pagan a las compañías eléctricas. Este es un hándicap. Aquí, lamentablemente, afortunadamente, ministra, el PERTE del sector automóvil creo que ha sido estratégico, imprescindible para nuestro país en cuanto a fabricación. Sin embargo, también comentar que la ayuda a la infraestructura no está acompañando en la misma medida y al final la infraestructura va a ser una limitación para realmente, digamos, el aumentar la cuota de coche eléctrico. Y este es un elemento, digamos, que hay que considerar, ¿no? Comentar aquí, lamentablemente, ni Barcelona ni España estamos, si nos comparamos con el nivel europeo, estamos bastante por detrás. Y esto es un elemento que hay que considerar, hay que ayudar, hay que animar, ¿no? Aquí, ministro, lo comento, porque tampoco no es un tema de tu directa responsabilidad. Ha salido una normativa de plazas electrificadas en los aparcamientos, el país que va más por detrás, pero en cambio la normativa es la que va. Que supongo que es digamos, un exceso, digamos, de voluntad de quererlo, ¿no? Pero ciertamente hay una normativa que no se va a cumplir, dado que teóricamente a 1 de enero de 2023 el 2,5% de las plazas tienen que estar electrificadas, ¿no? Ahora no hay demanda, y esto en BSM nosotros podemos dar fe que estamos caminando para esto, pero realmente digamos, no hay demanda que justifique esto. Hay países que han sido un poco más conservadores, lo han llevado al 2025, que era la obligación de la Comunidad Europea, y allí en Portugal, Italia, Alemania nos piden un cargador por aparcamiento, 1 o 2.
por aparcamiento aquí. Hay una diferencia importante, pero con todo, digamos, la voluntad de acompañar todo el proceso está muy clara, ¿no? Aterrizando ya las propuestas, una sería esta, es decir, ayudar y que realmente haya fondos europeos que nos permitan este salto para ser más ambiciosos y tener mayor capacidad de respuestas, teniendo en cuenta estos cambios, digamos, de potencia que hay. Intentar también asumir un compromiso en el que realmente toda la flota de transporte público de Barcelona y todas las ciudades sea 100% eléctrica, y aquí estamos hablando de los autobuses, estamos hablando de los taxis, estamos hablando de los VTCs, de los repartidores de mercaderías, todos estamos implicados en este objetivo común. Aquí también pues, la tecnología nos permite también la gestión del espacio, digamos, de la movilidad, digamos, sin ocupación. Aquí, bueno, a todos, y celebro, digamos, parece la intención del Ayuntamiento de Barcelona tocaría ya que no estemos viendo aquí que hay taxis de combustión que están dando vueltas con la lucecita verde. No podemos pagar este precio, este lujo, no lo podemos pagar, ¿no? Y en este punto sí que realmente hay que hacer un esfuerzo para conseguir que, digamos, que todo el mundo de la movilidad sea 100% eléctrico. Y después el último punto también, y no es un deseo personal, yo tengo un coche eléctrico, no es un deseo personal, pero ciertamente creo que también, y ministra, en tu ámbito también, hay que discriminar el coche eléctrico, hay que discriminarlo pero positivamente. No puede ser que en toda la población, digamos, de medios de transporte el coche eléctrico esté a la misma altura que otros, ¿no? Y no lo digo por eso, pero sí que hay que haber elementos, digamos, que ayuden a la población, digamos, un poco más, que sé que es un poco más caro, sé que algún fin de semana sufriré, pero tengo alguna ventaja, ¿no? Y aquí, pues, con Mateo hablamos, por ejemplo, pues, en los VAO, en los carriles estos de los vehículos de alta ocupación. O sea, hacer algo para que realmente en este momento de ramp-up en el sector, pues realmente ayudemos en esta transición ecológica. Muchas gracias, Josep. ¿Os imagináis lo que significa para gente como Cristina Baliñán y Ana Prunina, que nos ayudan a coordinar este challenge, trabajar con gente como ellos que saben muchísimo y que se estarían aquí rato contando todo esto y el esfuerzo de síntesis que se tiene que hacer para llegar a estas conclusiones? Ha dicho una cosa muy romántica, Josep, no sé si os habéis fijado, que los coches duermen, ¿no? Y yo me pregunto, ¿y sueñan? Y si sueñan, ¿en qué sueñan, ¿no? Y quizás sueñan en que les sea fácil moverse por la ciudad, ¿no? Y la última ya intervención para cerrar esas propuestas es con Noemí. Aquí un pequeño dato. Todos tenemos asumidísimo la existencia del Bithink compartido en Barcelona, ¿no? Y IBSM es un ejemplo de gestión en esto. Y parece que sea una cosa que viene de lejísimos. Nació el Bithink en el 2007, si no me equivoco, en Barcelona. Por lo tanto, hace 15 años. Y, bueno, en la web ponía 2007. ¿Ana? 2007. Si Ana Chicoy dice que es 2007, 2007. Nació en el 2007. En ese momento había poca gente en bicicleta en las ciudades, en Barcelona. Y se inspiró en Lyon, creo, ¿no? Ostras, y de ese tiempo aquí, ¿qué ha pasado? Pues han aparecido las bicis eléctricas, yo voy con una. Han aparecido los patinetes, ha aparecido la tecnología, ha aparecido la geolocalización. Bueno, ha pasado un cambio total, ¿no? Y que impacta en una cosa que a Marta Lavata, que hoy no puede estar aquí, nos ha insistido mucho en el challenge, que es la intermodalidad. Y cómo se hace todo esto y las oportunidades que hay hoy aquí. Y Noemí, pues le hemos pedido, que además está en una compañía de estas de alta tecnología, que además aportan grandes datos en cómo funciona en otras ciudades este tema, pues que nos ilumine un poco en qué propuestas tenemos para esto. Pues muchas gracias, Mateo. Reiterar, igual que han hecho mis compañeros hoy de mesa, las gracias a toda la gente que nos acompaña hoy y, por supuesto, a la ministra, y muchas gracias a Barcelona Global, pues por poner a la movilidad un poco en la agenda pública y en el debate público de Barcelona, que creo que es muy necesario. Si habéis tenido tiempo de echarle un vistazo al challenge, veréis que lo que estamos proponiendo nosotros es que se ponga la multimodalidad en el centro del modelo de movilidad de Barcelona. ¿Y a qué nos referimos nosotros cuando estamos hablando, ¿no?, de esa multimodalidad?
Estamos hablando de no contraponer solo lo que es el transporte público a lo que ahora llamamos el transporte personal compartido, ¿no? El bicing, las bicicletas eléctricas, pero también tenemos los patinetes, también tenemos las motos, también tenemos, aunque no lo tenemos aquí, el coche compartido, ¿no? Entonces, esa colaboración público-privada también a la hora de hablar de multimodalidad. ¿Cómo lo tenemos que hacer esto? Volvemos a la tecnología, volvemos a los datos, ¿no? El que podamos tener esa colaboración público-privada que hace que gracias a los datos podamos construir el modelo. Y construir ese modelo quiere decir que necesitamos un diseño de infraestructura, teniendo en cuenta las necesidades de los ciudadanos y de cómo nos estamos moviendo en la ciudad, y que no se contraponga, ¿no?, el transporte público a ese transporte de sharing, ¿no?, compartido. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces parece que, digamos que sí, trabajamos para que este tipo de transporte pues se promocione también en la ciudad y sea más fácil, vamos a dejar que los ciudadanos utilicen el transporte público, ¿no? Nosotros queremos que, por una parte, a lo largo de nuestra vida, a lo largo de la semana, a lo largo del mes, nos movemos de maneras diferentes. Hay momentos en el que utilizas una bicicleta, hay momentos en el que tienes que coger el autobús, hay momentos en el que necesitas un vehículo, ¿no? Entonces, que nosotros podamos dar esas opciones a los ciudadanos de la forma más eficiente y más fácil, ¿no? Otra de lo que se ha comentado mucho es el espacio público que tenemos en Barcelona, ¿no? El espacio público es muy preciado aquí, ¿no? Más o menos el promedio de espacio que se está dedicando en las ciudades europeas al vehículo privado está entre un 50 o un 60%, ¿no? Si nosotros lo que queremos es recuperar ese espacio público para los ciudadanos, lo que tenemos que hacer es un transporte multimodal que sea eficiente. No estamos hablando de llenar la ciudad de bicicletas, de motos, de patinetes, sino que gracias a los datos que manejamos, tanto por la parte pública como por la parte privada, aquel patinete, aquella bicicleta que esté en la calle y que esté ocupando ese espacio público, esté allí donde lo vamos a utilizar y lo vamos a utilizar muchas veces. Entonces, no sería el objetivo llenar la ciudad, ocupar más espacio con este tipo de vehículos, sino entender dónde está la necesidad y que allí esté el vehículo. Y si este vehículo está interconectado físicamente y tecnológicamente con el transporte público, es como nos va a funcionar el modelo, ¿no? Y esto quiere decir que seguramente necesitamos unos aparcamientos físicos que estén cerca del transporte público, crear esos hubs que nos ayuden también a la movilidad metropolitana, ¿no? Lo que llamamos el park and ride, que cuando alguien llegue con transporte público pues pueda utilizar pues eso, la bicicleta, el patinete, ¿no? Todo esto tiene que ser digital también. Estamos en un momento en el que tenemos la tecnología, y lo sabemos porque tenemos ejemplos también en otras ciudades, ¿no? Preparada para tener un modelo que se llama Mobility as a Service, ¿no? Al final, nosotros como ciudadanos lo que queremos es que si yo quiero moverme del punto A al punto B, ¿no?, lo puedo hacer con diferentes medios de transporte y que gracias a la aplicación de tecnología, de una app, lo podamos hacer, podamos planificar, gestionar, realizar y pagar, ¿no?, e incluso gestionar incidencias con este tipo de tecnología, ¿no? Que igual que sabemos que en 3 minutos va a llegar el metro, que esa tecnología nos diga que de aquí a aquí voy a tardar tanto, voy a pagar solo una vez, ¿no?, y voy a tener que utilizar el autobús o una bicicleta y un patinete para llegar al otro punto, ¿no? Renfe está trabajando ahora en su aplicación, la esperamos y creo que tiene que ser pues uno de los proyectos que la ciudad tiene que tener en cuenta y que tiene que estar integrado también, ¿no? ¿Qué más? Aparte de esto, decir que cuando, no sé si os habéis dado cuenta, cuando aquí hemos ido diciendo la palabra patinetes, no casi que bajábamos la voz, era así, y patinetes, ¿no? ¿Por qué?
porque hay una percepción negativa, ¿no?, de cómo han aterrizado aquí estos nuevos modelos. Seguramente cuando llegaron ni la regulación, ni la infraestructura, ni las ciudades, ni los ciudadanos, ni las empresas que los aterrizaron estaban preparadas todavía. De esto ya han pasado unos 4 años. Yo creo que tenemos primero que diferenciar lo que es un servicio de patinete compartido de lo que es un patinete particular. Hace poco el RAC lanzaba una encuesta, ¿no?, que nos mostraba, pues, por ejemplo, que el patinete en Barcelona, y es un patinete privado porque el compartido no está en la ciudad, tenemos esos problemas de convivencia, ¿no? Por dónde se circula la velocidad, gracias a estos modelos multimodales, a la tecnología que podemos aportar desde las empresas que nos dedicamos a esto, ¿no?, se puede integrar este nuevo modelo de transporte, ¿no?, y se puede ayudar a la ciudad a que quede, pues, integrado dentro de lo que sería la oferta que puede tener Barcelona. Muchas gracias, Noemí. Cerramos ya este apartado de presentación de conclusiones. 2 resúmenes rápidos. Agencia Metropolitana para la Movilidad, fundamental para que sea el territorio potente. 2, el ciudadano en el centro, la fluidez, la tecnología a su servicio. Y la otra gran conclusión de este challenge, y la repito porque es importante, escuchémonos más. Suerte tenemos de la ministra que nos ha escuchado y ahora nos hablará. También la escucharemos a ella, muy importante. Pactemos, huyamos de soluciones tácticas, ejecutemos con rigor, aceleremos la implantación de estas infraestructuras y lo veamos a través de esas webs. Pongamos al ciudadano en el centro para ser referentes en movilidad. Y aquí ahora Maite y la ministra nos harán las conclusiones de todo esto. Decir que como Barcelona Global a veces uno piensa, bueno, ya hemos hecho el challenge y ya está, ¿no? Ya lo hemos publicado, lo hemos presentado, no sé, mañana saldrá quizás en algún medio de comunicación, se lo hemos presentado a la ministra, oye, a otra cosa mariposa. No, hoy en Barcelona Global empezamos el trabajo, porque empezar el trabajo quiere decir que estas conclusiones, nuestro lema es fem que passi. Y por lo tanto el compromiso que antes expresaba Maite es tenemos que conseguir que esto pase. ¿Qué mejor manera de conseguirlo que compartiéndolo en primer día ya con la ministra? Y aquí nosotros abandonamos esto y un buen aplauso para ella. Jo aquí per al meu ull, sí? Et va bé o no? Fiquem una mica així. Un poco de agua nos pondréis. Sí. Esto es pim pam, ¿eh? Movilidad. ¿Y el agua? Agua. ¿Esta la podemos dejar para el agua? No, para las dos, una cada una. No, y otra para ella. No, es que el chico se va. No, nos trae otra mejor, ¿no? Si no, vas a tener que hacer un tour para coger el agua. Vale. Muy bien. Bueno, pues en primer lugar, otra vez, gracias, ministra, por aceptar nuestra invitación y por estar aquí hoy con nosotros. No solo la ministra, también, y quiero recordar que tenemos con nosotros a David Lucas, secretario general de Vivienda y Agenda Urbana. Voy a contar una pequeña anécdota con esto de la agenda urbana. Esto es algo que mis predecesores me han recordado, que a Pedro Sánchez le dijimos tendría que haber un ministerio de agenda urbana. Y ahora lo hay, ¿eh? No había, antes estaba dentro de administraciones públicas y ahora hay. Por tanto, aprovecharemos después también. Nos gustaría también hablar de vivienda, pero hoy tenemos que hablar de movilidad.
Pero en cualquier caso, muchas gracias. Tengo que decir que conocí a Raquel pues gracias a Sergi, así que nada más adecuado además hoy estar aquí en el Palau Macaya, gracias Sergi, y enseguida nos llevamos muy bien, ¿no? Conectamos mucho, y también os tengo que decir que enseguida vi que era una persona, aparte de cercana y empática, como ya veréis, comprometida también con esta ciudad, y de esas personas que notas que luchan y que fuerzan las cosas, y eso es una buena noticia para Barcelona y para toda el área metropolitana, porque sabemos, hay cosas que sé que estás planificando, que sé que estás haciendo, tardan a verse, pero estás ahí, y por tanto, pues un lujo tenerte aquí con nosotros, porque sabemos que eres de ayuda y nos estás ayudando, incluso en muchas otras cosas que aquí no podemos comentar, pero estás ahí siempre que lo necesitamos, ¿no? No te voy a pedir que me hagas un resumen, porque lo que quiero es que la gente se lea el challenge, ¿eh? Aquí se tienen que hacer los deberes. Pero bueno, ¿qué te han parecido en general las conclusiones, lo que estamos proponiendo aquí, ¿no? ¿Qué te ha parecido esta agencia de la Metropolitana de Movilidad, ¿no? Porque al final, a ver, la realidad es que a los ciudadanos no le importa quién tenga la competencia, la gente quiere llegar rápido al aeropuerto, quiere llegar al trabajo, y lo que sí que observamos es que falta diálogo, ¿no? Y que al ciudadano parece que no se le escuche. Entonces, ¿qué te ha parecido en general y qué piensas? Pues oye, muchísimas gracias ante todo a Barcelona Global y en especial particularmente a Maite y a Sergi, que es verdad que hace unas semanas justo antes de... me ofrecieron la posibilidad de participar en este challenge, y la verdad es que dije que sí, porque en fin, es una materia que me compete, pero porque además yo creo que también es muy interesante lo que decías, ¿no? Ser capaz de escuchar, ¿eh? Es verdad, decíais, no, gracias por venir, pero sobre todo gracias por escuchar, y os quiero agradecer, ¿no? ese ejercicio tan necesario de reflexión, de análisis, que es verdad, en unos momentos que son muy complicados, especialmente complicados, en el que, en fin, hay muchas incertidumbres y también hay cierta sensación de miedo, de inseguridad, qué nos va a pasar. Bueno, encontrar momentos para el análisis tranquilo, sosegado, y para las reflexiones es muy importante, y porque más allá de actuar sobre lo urgente, tenemos que seguir actuando sobre lo importante, ¿no? Y en este sentido que podáis, ¿no? Pues hacer este trabajo, hacer este paper que me he leído, no solo os he escuchado, sino que también previamente me he leído, creo que es muy interesante. Lo valoro muy positivamente, y además coincide en gran medida, no en todo, pero en gran medida con las políticas, con las estrategias que desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana estamos impulsando. Sí que es verdad que es verdad, ¿no? que en un país como el nuestro, en el que hay diferentes niveles de administración y competencias que se reparten, no se me oye, ¿verdad? Siempre tengo problemas con los micros. Sí. Me tienen máquina. Porque aquí la oímos perfecto, ¿no? Sí. ¿Y a mí se me oye? Bueno, pues a mí no se me debería oír, y a ti sí. ¿Ahora? ¿Sí? Pues es que yo noto igual. Sí, ahora sí que se escucha. Bueno, pues como os decía, yo creo que el contenido y las conclusiones a las que habéis llegado a través de este paper, ¿no? Coinciden en gran medida con las estrategias que definimos desde el Ministerio en materia de políticas de movilidad, y que hemos recogido en la Ley de Movilidad Sostenible, que sabéis que estamos tramitando, está ahora en segunda lectura del Consejo de Ministros. Estamos pendientes de poderla llevar a segunda lectura en Consejo de Ministros antes de que finalice el año, y a partir de ahí llevarla al Parlamento, al Congreso, para que sea aprobada, y además es uno de nuestros compromisos dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ¿no? Y muchas de esas estrategias que vosotros habéis definido ya están, ¿no? dentro de los ejes prioritarios de la Ley de Movilidad Sostenible. Es decir, la Ley de Movilidad Sostenible pretende garantizar y consolidar la movilidad como un derecho de los ciudadanos, es decir, que todo el mundo, con independencia
del lugar donde reside, del lugar donde habita, si es en un gran municipio o en un entorno rural, tenga garantizado el acceso a los servicios, al trabajo, a las oportunidades, ¿no? Y por lo tanto la movilidad es un derecho en sí mismo, y por eso también en este ministerio, más allá de hablar, ¿no? y nuestro relato, muchas veces más allá no solo de hablar de infraestructuras, hablamos de la movilidad, ¿no? Es decir, la infraestructura es el instrumento para llegar a la finalidad y al objetivo, que es garantizar la movilidad. Para eso, imprescindible, evidentemente, para garantizar ese derecho a la movilidad hace falta diálogo. Hace falta escuchar, y hace falta, pues bueno, recoger el fruto de ese diálogo y de esa escucha, pues en propuestas que sean materializables. Y yo creo que realmente existen espacios de diálogo, de cooperación y de coordinación. Yo creo que existen, y que aun y a pesar de ese diferente nivel de competencias, somos capaces de llegar a acuerdos y somos capaces de articular medidas que responden a ese nuevo planteamiento. También tengo que decir que a veces, interesadamente, pues bueno, parece que se da más protagonismo al ruido que no a esa capacidad de diálogo que también las administraciones tenemos, ¿eh? Y hago una referencia expresa, y en un tema de movilidad, por ejemplo, en concreto, a cuando, pues en fin, ¿no? Fuimos capaces hace unas semanas de desatascar un proyecto estratégico para la movilidad del Vallès, como era la Ronda Nord del Vallès, que afecta a Sabadell, a Terrassa y a Castellar del Vallès. Desatascamos un proyecto que llevaba atascado años y años y años, fuimos capaces de desatascarlo, pero después, pues por motivos que nada tienen que ver con la respuesta a las necesidades del territorio, se vio paralizado, ¿no? Por otras cuestiones que responden y que obedecen a otros intereses, ¿no? Yo creo que eso es triste, ¿eh? Es triste. Y desde luego también tengo que reivindicar, y yo soy una promotora de ese valor del diálogo y de esa necesidad del diálogo, de que nos pongamos de acuerdo y que llevamos a cabo, impulsemos proyectos que son absolutamente determinantes, en este caso también para la movilidad. Después tú hablabas, ¿no? esa necesidad, o algunos de vosotros decíais, ¿no? Por eso quizás sería necesario crear una agencia de la movilidad metropolitana. Y yo insisto, tenemos ya instrumentos para hacerlo posible. Y también, como decías, y yo creo que ahí está la clave, Maite, al ciudadano poco le importa quién sea el competente, ¿no? Yo creo que incluso, ¿no? en este escenario de muchas administraciones, quizá crear un organismo más es añadir dificultades. Lo que tenemos que hacer es analizar los instrumentos, los espacios, los órganos de decisión que ya tenemos, y ver dónde hay ineficacias, porque ineficacias existen, eso es verdad, ¿no? Corregirlas y que realmente, pues bueno, sean espacios útiles de coordinación, de cooperación y de lealtad institucional, ¿no? Que eso es lo que yo creo que, bueno, ¿no? Sobre todo hay que situar, ¿no? y recordar, ¿no? Que estamos también ante la necesidad de que haya eso, pues una lealtad institucional, y que trabajemos todos en el mismo sentido y en la misma dirección. Pero aún así, en el ámbito que corresponde al Ministerio y en el marco de esa Ley de Movilidad Sostenible y Segura que estamos impulsando y que vamos a aprobar seguro durante el año 2023, porque además es un compromiso, como os decía, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, preveemos la creación de un Sistema Nacional de Movilidad, a semejanza de lo que existe, pues un Sistema Nacional de Seguridad o un Sistema Nacional de Protección Civil. Pretendemos crear un Sistema Nacional de Movilidad que entienda, ¿no? Ese enfoque global de respuesta, ¿no? a las necesidades de movilidad de todos los ciudadanos y ciudadanas, con la creación de dos órganos nacionales superiores, el Consejo, o una especie de conferencia territorial, con la participación de todas las administraciones implicadas,
y, por otra parte, un Consejo Superior en el que ahí también estén representados no solo todas las administraciones, sino todos los agentes del sector. Eso por una parte, y por otra parte dotarnos de un sistema, una especie de base de datos abiertas, de un sistema de gestión de datos y de gestión de datos abiertos, que sean datos abiertos para que entre todos y todas, la parte pública y la parte privada, podamos trabajar con esos datos y podamos ofrecer y proveer mejores soluciones de movilidad al ciudadano, ¿no? Yo creo que se trata de eso, ¿no? Es decir, de adoptar, ¿no? De aprovechar también, ¿no? Las ventajas de las nuevas tecnologías, ¿no? Del sistema de manejo de datos, de los datos abiertos, para poder ofrecer la mejor movilidad y la mejor opción de movilidad a los ciudadanos y a las ciudadanas, ¿no? Partiendo de ese concepto necesario que es la intermodalidad. O sea, en la última intervención creo que era Natalia, ¿no? Noemí, hablaba de esto, ¿no? Precisamente de la intermodalidad, ¿no? Y esa es la clave, no centrarnos en un modo de transporte determinado, sino la intermodalidad de los diferentes modos de transporte. Y si me permites también, y un poco, ¿no? en la valoración del documento que me decías, ¿no? ¿Cómo lo valoras? Lo valoro muy positivamente, pero también notaba cierto punto de escepticismo respecto al destino de los fondos europeos, ¿no? Como en algún momento leía que es una oportunidad perdida. Bueno, no es una oportunidad perdida, ni va a ser una oportunidad perdida, pero necesitamos ahí, y eso va a ser absolutamente imprescindible, que durante los próximos meses y los próximos años nos centremos todos, tanto a la parte pública, las administraciones, las instituciones, como la parte privada, en desarrollar y poner en marcha un programa que hay una parte que ya se está ejecutando, ¿eh? Nosotros estamos invirtiendo directamente en el Ministerio, por ejemplo, ¿no? en infraestructuras en Cataluña, 1.000 millones de euros. Esa es la inversión directa que estamos haciendo a través de Adif, a través de Renfe. Estamos invirtiendo también en el plan de cercanías, como decíais, ¿no? Y destinando también una parte muy importante del plan de recuperación, transformación y resiliencia en cercanías. Hemos ejecutado desde el 2018 800 millones de euros y hemos licitado ya 500 millones de euros este ejercicio para seguir desarrollando. Estamos también ejecutando, pues, de la mano de los ayuntamientos. Aquí, por ejemplo, en Barcelona, ¿no? Hemos hecho una transferencia de 115 millones para proyectos de movilidad, etc., ¿no? Bueno, en el área metropolitana también, transferencias para la electrificación de flotas privadas, de flotas públicas. Por lo tanto, en fin, los fondos están ahí. Es verdad que tenemos un reto enorme por delante, es verdad que hay circunstancias que en fin, ¿no? Pues pueden generar, ¿no? Que tengamos una sensación de uy, no vamos a llegar, pero tenemos que llegar, y yo creo que además estamos todos alineados para conseguirlo. Muy bien. Bueno, yo creo que ya es un buen paso, ¿no? Que estéis pensando en tener una mesa en la que sentéis a todas las partes implicadas. Es un hecho también que posiblemente esa mesa ayudará a nivel de Estado llegar a nuestra área metropolitana, igual, aunque no sea una agencia, igual tener una mesa de debate donde se sienten todos los actores, ¿no? Que participan, pues podría ser una parte coordinada. No tiene por qué ser un organismo más, porque estoy de acuerdo que un organismo más piensas en costes. Lo que decimos es una mesa de negociación, una mesa de coordinación, una mesa donde todo el mundo ponga en común, y que podría ser perfectamente alineado con esto que estás diciendo. Pero realmente en Barcelona, y todos los que han estado en el Challenge, observamos que hay cierta descoordinación, por lo menos entre estos 37 municipios, ¿no? Que tenemos en el área metropolitana, que van mucho más allá de la ciudad de Barcelona, ¿no? Claro. Así que yo creo que nosotros estamos hablando de algo más local, que estamos viviendo aquí en el día a día, ¿no? De que llega el transporte público y nos faltan parking. La gente viene a trabajar a Barcelona en transporte público y luego no hay un parking donde dejar el coche que te permita tener un hub, ¿no? Dentro de la ciudad, y eso requiere la coordinación
de políticas de diferentes ayuntamientos y es un punto Sí. que vemos como un punto débil, ¿no? para Yo creo, sí, solventar. quizá, no, desde luego que todo es mejorable y que hay ineficacias, eso es así, ¿no? Bueno, pues siempre, ¿no? En todos los sistemas, ¿no? Hay que corregirlas, pero yo creo que también tenemos que ser ciertamente optimistas, ¿no? Y además, hablabas tú antes, ¿no? de la agenda urbana. La agenda urbana precisamente lo que pretende es eso, ¿no? Más allá, ¿no? de la agenda urbana es un concepto que va mucho más allá de que la propia ciudad, ¿no? Es decir, lo que pretendemos es generar ciudades, cuando hablamos de ciudades hablamos pues también de entornos metropolitanos en los que sea capaz de entenderse la movilidad con el urbanismo, con la cohesión social, con la cohesión territorial, ¿no? Con ciudades que sean mucho más amables, ciudades que sean mucho más saludables, Bauhaus, ¿no? La nueva Bauhaus también, ¿no? A nivel de arquitectura, que también estamos impulsando desde el Ministerio, ¿no? Esa Casa de la Arquitectura, hemos aprobado una ley de arquitectura que también era un compromiso con el plan de recuperación, transformación y resiliencia, ¿no? Evidentemente, ¿no? Nosotros a través de la ley de movilidad fijamos el marco general, pero es un marco general que sienta las bases, ¿no? para establecer un sistema de gobernanza mucho más eficaz, un sistema de gobernanza, ¿no? Que dé muchos mejores resultados, ¿no? Y ahí participarán, pues eso, ¿no? Comunidades autónomas, pero también ayuntamientos, ¿no? Y esperemos que sea un buen modelo para mejorar lo que ya existe, los mecanismos de coordinación que pueden existir, por ejemplo, aquí en el área metropolitana. Sabía yo que estaríamos de acuerdo. Me llevas con matices. No me podía ir con de aquí matiz. sin saber que estaríamos de acuerdo. Venga, vamos a otra. Bueno, ministra, pilotas un transatlántico. Ya no solo en presupuesto, que creo que un día comentábamos que tienes un tercio del presupuesto, ¿no? 17.000 millones aproximadamente. Nada. Por tanto, un transatlántico también en problemas, ¿no? Y en Bueno, responsabilidades. en retos, dijéramos que Un son, récord. digamos que son Y una de retos. ellas es los peajes. Sí. No puedo irme de aquí sin hablar de los peajes, ¿no? Al final, los peajes nos han dado unos titulares en los últimos tiempos que son dignos de noticia, ¿no? Desde el caos, la saturación, el colapso, 20 fallecidos en lo que va de año, ¿no? Si manejamos los datos, parece que sin haberlo previsto está aumentando la congestión de verdad, ¿no? Y que además las vías de entrada a la ciudad de Barcelona se están reduciendo, ¿no? Entonces, tenemos la P7, ¿no? El problema de la P7. La P2. Sí. ¿Qué estáis pensando hacer para solventar la fluidez del tráfico y también la reducción de accidentes en esa línea? Vamos a ver, nosotros partimos de una base y un compromiso que adquirimos cuando llegamos al Gobierno en el 2018, que era el de no prorrogar los peajes cuando llegaran al periodo de finalización de estas concesiones, ¿no? Son concesiones. Eso lo hemos ido haciendo en todo el país y también lo hemos hecho aquí en Cataluña, respondiendo, por otra parte, también a una reclamación popular de los catalanes y de las catalanas, ¿no? Que hemos vivido siempre, yo la primera, que yo voy a Girona y que hemos vivido siempre, ¿no? Como un enorme agravio, ¿no? Por lo caro de estos peajes, pues los peajes que hemos tenido que pagar en Cataluña. Cumplimos ese compromiso, pero no solo nos quedamos ahí, Antes de levantar los peajes ya empezamos a estudiar y analizar propuestas para hacer, ¿no? de esos ejes vertebradores de Cataluña, la AP2 y la P7, dar soluciones para mejorar, ¿no? esa congestión que, por otra parte, también seamos sinceros, también existía antes de levantar los peajes. Dicho eso, no hay que ser complaciente y evidentemente tenemos que trabajar para solucionar pues, esos problemas o esos colapsos
que se derivan muchas veces pues por siniestros, no por un mal funcionamiento de la vía, sino por siniestros, ¿no? Hemos presentado hace unas semanas un plan de actuaciones que se va a ir desarrollando durante los próximos años. Pretendemos tenerlo finalizado, ejecutado en torno a los próximos 5 o 7 años. Inversiones por un importe de 1.050 millones, algunas de ellas ya se han empezado a realizar, para mejorar los enlaces existentes, para crear nuevos enlaces en diferentes territorios en los que observamos, ¿no?, que para descongestionar esas vías pues hacen falta introducir nuevos peajes o incluso en vías paralelas construir nuevos carriles. Pero lo que sí es evidente es que se ha producido, ¿no?, un traspaso del tráfico que antes circulaba por la Nacional 340, por la Nacional 240, a esas autopistas que son de peajes, autopistas que ahora son libres, que ahora son libres. Que no es tanto que se haya producido, además, un incremento de la siniestralidad, sino un desplazamiento de la siniestralidad. Pero yo, hace unos meses y sobre todo después del verano, cuando se hacía ese balance de la siniestralidad, yo pedía ser riguroso y decía, no se puede dar una lectura únicamente, ¿no?, de la siniestralidad que quizá ha aumentado en la AP7 o en la AP2, si no se tiene en cuenta la siniestralidad que ha disminuido en las carreteras nacionales o en el conjunto de la red viaria. Porque si no estamos haciendo trampas, en fin, y nos estamos engañando jugando al solitario, ¿no? Por lo tanto, siempre hay que tener claro que las autopistas siempre son más seguras, ¿no?, que cualquier otro tipo de vía, pero que hay que hacer un análisis del conjunto de la red y también en perspectiva, ¿no?, con cierto tiempo en el que podamos haber hecho ese análisis, pero que desde luego veníamos antes de levantar los peajes analizando, ¿no?, cómo podíamos mejorar, ¿no?, esas arterias, esos ejes vertebradores, y que estamos ejecutando ya obras y que vamos a seguir ejecutándolas. Vale. Otro tema es la regulación del pago por el uso, ¿no?, para el mantenimiento de nuestras carreteras, que hay un compromiso con Bruselas. Bueno, pues precisamente en la Ley de Movilidad Sostenible hay una previsión al efecto, ¿no? Entonces ahí lo que nosotros nos comprometemos, y de hecho estamos haciendo, y hemos encargado un estudio para analizar las diferentes alternativas que se puedan introducir para garantizar ese mantenimiento de la red de carreteras, primero las de alta capacidad, pero no solo para el mantenimiento, sino para una mejor inversión y también para conseguir esa digitalización necesaria también, ¿no?, y introducir ese manejo de datos en el uso de la red viaria. Hemos encargado ese estudio, estamos analizando las diferentes alternativas, pero apelando a eso que también contenía el paper, es necesario el diálogo y el acuerdo. Una cuestión como esta necesita el acuerdo, el consenso de las diferentes administraciones y de todos los agentes implicados en la movilidad. Es decir, no podemos introducir, ¿no?, sistemas que tienen esa importancia y que tienen ese impacto sin ese necesario consenso territorial y sin ese necesario consenso entre todos los agentes y los actores implicados. Estamos analizando estas alternativas, es un compromiso, es verdad, que está en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, al menos el analizar y proponer un sistema. También es verdad, ¿no?, que yo lo he dicho, ¿no?, que no parece que ahora mismo sea el mejor momento para introducirlo, pero que desde luego hemos abierto el debate, estamos convencidos de que tenemos que ir hacia un sistema sostenible de financiación de nuestras carreteras que garantice la seguridad, que garantice la equidad territorial, porque hemos tenido, ¿no?, y los peajes nos han generado pues cierta, ¿no?, desigualdad territorial, y de ahí los agravios a los que antes hacía referencia, por ejemplo, aquí en Cataluña, y que también, ¿no?, nos permita hacer y abordar inversiones en claves de sostenibilidad ambiental y mejora y digitalización de nuestras carreteras. Pero se ve verde, ¿no? Eso no lo vamos a tener antes de final de año. No, antes de final de año. ¿No prevés una propuesta o de viñetas o de antes de final de año? Hemos encargado el estudio,
y seguiremos hablando, y yo he tenido la oportunidad de hablar con muchos agentes, con muchos actores, con las administraciones, ¿no? Pero ya digo, no es algo que vayamos a implementar a corto plazo antes de final de año. Es un compromiso que tenemos. Yo creo que es un ejercicio de responsabilidad también. En la actualidad, mantener la red de carreteras nos cuesta más de 1.300 millones de euros, sin contar el déficit acumulado de años anteriores, y es algo que se está pagando entre todos, con cargo a los presupuestos generales del Estado, por parte de quien utiliza las carreteras y quien no utiliza las carreteras. Y esto no pasa en ningún otro modo de transporte. Por utilizar el tren pagamos, por utilizar las infraestructuras aeroportuarias pagamos, en fin, ¿no? Y yo creo que esto además es situarnos en la misma lógica europea. 24 países de los 27 de la Unión Europea tienen establecidos sistemas de pago en diferentes modelos para mantener la red viaria, ¿no? Por lo tanto, no es algo que tampoco estemos inventando, ni es algo insensato ni razonable, sino que es el camino indiscutiblemente hacia el que tenemos que ir. Ministra, tenemos que hablar del aeropuerto. Estamos hablando... No. Barcelona Global, nuestro objetivo es atraer talento de impacto, atraer compañías, no solo atraerlas, retenerlas. Retenerlas, claro. Porque siempre hablamos de atraer y tan o más importante es retener a las que tenemos, y eso no es viable si no tenemos unas buenas conexiones, ¿no? Unas buenas conexiones internacionales que nos permitan, ¿no?, que Barcelona sea atractiva, porque tenemos la suerte en este país que tenemos 2 capitales globales. Es casi uno de los únicos países de Europa que tiene 2 capitales globales, pero en realidad nos falta este punto, ¿no? El punto del aeropuerto para poder decir de verdad, no hay ningún otro país de Europa que 2 de las ciudades del país salgan en los rankings de mejores ciudades para vivir, que tengan diversificación de industria. Aprovecho aquí para hacer marketing para nuestra ciudad. Pero nos falta el aeropuerto, ¿no? Sin eso no lo conseguiremos. Sé que es difícil porque exalcaldesa de Gavà, hablar del aeropuerto ya es el... Bueno, ¿no? No, pero yo mantenía... Necesitamos saber, desde tu ministerio, cómo podéis ayudar a conseguir este consenso que no se ha conseguido. ¿Tenéis prevista algún planteamiento? ¿Cómo desatascamos esto? ¿Cómo conseguiremos este consenso? Bueno, vamos a ver. Bueno, en primer lugar, aclarar, yo, es verdad, era alcaldesa de Gavà y ahora ministra, pero mantenía la misma postura y el mismo planteamiento, y además compartido con todos vosotros y vosotras, y creo, ¿no?, que la mayoría de la sociedad civil y los agentes económicos de Cataluña, ¿no?, que es una oportunidad. Realmente la ampliación y el proyecto de ampliación del aeropuerto es una oportunidad única para Barcelona, para Cataluña y también para España, ¿no? Yo creo que habíamos llegado, y de hecho habíamos llegado a un consenso con la Generalitat de Cataluña para impulsar un proyecto y para recoger las inversiones necesarias en el DORA II, ¿no?, que es el documento que regula las inversiones aeroportuarias, y bueno, y en un momento pues la Generalitat se desmarcó de este acuerdo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros no descartamos para nada y no damos por perdido ese proyecto, pero evidentemente lo lógico y lo necesario es que se reúna ese consenso y que por parte de la Generalitat pues se apueste por un proyecto de enormes externalidades positivas que movilizaba una inversión de 1.700 millones de euros en inversiones directas, en indirectas, en creación de empleo, que nos hacía mucho más competitivas y que además pues, nos conectaba mejor con el mundo. Nos conectaba mejor con el mundo y sobre todo dando respuesta a las conexiones con Asia, ¿no?, que yo creo que sobre todo esa era la gran oportunidad, ¿no?, en hacer del aeropuerto de Barcelona el Prat un hub intercontinental mirando hacia Asia. Nosotros no desistimos del proyecto. Nos gustaría que por parte del Govern de la Generalitat, aunque no son estos los mejores días, ¿no?, para hablar de consensos en el Govern de la Generalitat, pero bueno, nosotros tenemos que mirar a futuro.
esa es nuestra responsabilidad también, no solo actuar sobre lo inmediato, lo urgente, ¿no?, y lo del día a día, sino también mirar a futuro, ¿no? Nosotros vamos a seguir mirando hacia el futuro. Si no ha podido ser en este DORA, pues ojalá sea posible en el DORA 3 y vaya por delante. Nosotros somos los primeros que defendemos una infraestructura que responda a esas necesidades de competitividad, pero evidentemente que sea escrupuloso con el respeto al medio ambiente y el respeto a su entorno. De otra manera, no va a ser posible desarrollar un aeropuerto que no respete la normativa comunitaria, no es posible. Pero no nos podemos quedar en el inmovilismo, no nos podemos abonar a la teoría del decrecimiento. Lo que hay que conseguir es que el crecimiento sea sostenible y que esté alineado con los objetivos que nos hemos marcado a nivel nacional, pero también a nivel global. Estamos absolutamente comprometidos con los objetivos de desarrollo sostenible, con los objetivos, ¿no?, también, ¿no?, que tenemos en materia de cambio climático, y desde luego las infraestructuras tienen que someterse a esos criterios, pero desde luego no podemos perder competitividad. Si uno viaja por el mundo, pues ve, ¿no?, que todas las ciudades, pues en fin, no pierden esas oportunidades de desarrollo. Y Barcelona no puede perder más oportunidades de desarrollo, y Cataluña tampoco, desde luego. Bueno, seguro que todos los de aquí os habéis alegrado de que nos digas esto. Y hablando del aeropuerto, si lo conseguimos, la siguiente pregunta será cercanías, ¿no? Que serán las infraestructuras que tenemos, ¿no? Porque si no te van a hablar de turismo masivo. Necesitamos unas buenas cercanías. Los que sabemos y estamos informados, sabemos que hay muchas inversiones que se están haciendo y se están planificando muchas inversiones. La gente de la calle a este mensaje no le llega, y la realidad del día a día es que pues hay retrasos, el día a día no refleja lo que parece que se está invirtiendo, ¿no? Y es algo que es necesario, porque al final, hoy en día, toda la infraestructura, como decías tú, ¿no?, está relacionada, ¿no? Claro, si una funciona y otra no. Entonces... Bueno, desde luego, y yo creo que aquí, pues oye, lo estamos intentando hacer, al menos desde el Ministerio, yo como ministra, pues explicar, transparencia de todo lo que estamos haciendo. ¿Qué inversiones estáis haciendo? ¿Qué planificación hay? Solo para que tengamos un poco de visión, un escenario. Bueno, sabéis que tenemos un plan de cercanías, un plan de cercanías que se está desarrollando, un plan de cercanías que hasta 2030 prevé unas inversiones de en torno a unos 5.000 millones de euros aproximadamente. Bien, de este plan de cercanías, y lo decía antes, desde el año 2018, que entramos en el Gobierno, hemos ejecutado 800 millones de euros, 800. Pero hemos licitado, que es para ejecutar los proyectos del mañana, 500 millones de euros, ¿no? Es decir, ahí hemos... Esos son 1.300 de 5.000. De 5.000 son 800 que ya hemos ejecutado de cercanías, de cercanías, 800 ejecutados, 500 que hemos licitado, es decir, que van a ser los proyectos que vamos a ir ejecutando durante los próximos años, y yo creo que aquí hemos dado un salto cualitativo. También es verdad, y eso hay que decirlo, que cuando nosotros entramos en el Gobierno, aquí en Cataluña, los proyectos estaban paralizados, no solo las obras, sino también los proyectos. Y para hacer obras, primero hay que hacer proyectos, y después de esos proyectos hay que licitarlos, ¿no? Pues bueno, nosotros lo que hemos hecho es poner la maquinaria a todo gas, si se me permite la expresión. Y es verdad que acumulamos retrasos del pasado, es verdad que se producen incidencias, es verdad, pero se producen en Cataluña y se producen en el resto de la red ferroviaria estatal, y eso no es excusa, mal de muchos, consuelo de tontos, no es excusa, pero bueno, también hay que poner las cosas en su justa medida. También es verdad que se dan muchísimos actos vandálicos, aquí en Cataluña se dan muchísimos actos vandálicos, robos, y también hay circunstancias que obedecen a inclemencias meteorológicas, y también muchas de las afectaciones que estamos viviendo en la actualidad es debido a las obras que se están acometiendo.
Es decir, yo que recibo cada día las incidencias que se producen en Cataluña, porque además, en fin, creé un chat específico para esto, porque estoy obsesionada con este tema. Hay muchas de las incidencias que producen retrasos que se deben a las obras que estamos realizando, ¿no? Eso hay que explicarlo. Y tenemos que hacer de verdad un ejercicio de pedagogía ingente para explicarlo. Primero, pedir perdón a la ciudadanía por esas incidencias que se producen no debido a esas obras, pero también, por otra parte, pedir paciencia, como tú decías antes, Maite, porque estamos haciendo mucho en cercanías, estamos haciendo mucho también en alta velocidad. Hemos ejecutado 450 millones de euros desde el 2018 en el corredor mediterráneo aquí en Cataluña. 1 de cada 3 euros del presupuesto destinado al corredor mediterráneo se ha destinado aquí a Cataluña y, por lo tanto, el corredor mediterráneo, la alta velocidad, además, hay que decir que no solo favorece al transporte ferroviario de mercancías, sino que también favorece al traslado de pasajeros y también favorece a las cercanías, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sobre todo lo que tenemos que hacer es explicar la ejecución que vamos acometiendo, que cada año, ¿no?, estamos incrementando, ¿no? Se creó mucha polémica aquí en Cataluña hace unos meses, ¿no?, con el grado de ejecución de los presupuestos. Es verdad, tenemos que mejorar el grado de ejecución, pero también hay que decir que Cataluña en el 2021 fue la comunidad autónoma en la que se certificó más obra. Es decir, en términos absolutos, fue la comunidad autónoma en la que más se invirtió. Por lo tanto, hay que hacer esa lectura de los datos, pero luego también contrastar con las realidades, contrastar con la situación previa que nos encontramos y, sobre todo, pues bueno, ¿no?, a los hechos me remito. Este es un gobierno que dialoga, este es un gobierno, ¿no?, que tiene clarísimo que tenemos enormes retos en este país, que aun y a pesar de estos momentos complicados tenemos en nuestras manos, y gracias a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, acometer la gran transformación de este país, en términos de sostenibilidad, en términos de transformación digital, en términos de cohesión social, desde la perspectiva también de la igualdad de género y, por lo tanto, en fin, lo que tenemos que hacer es alinearnos todos y trabajar, porque tenemos, de verdad, muchos retos, pero tenemos las ideas claras y, desde luego, un gobierno que, os lo tengo que decir, que está centrado absolutamente, como decía el presidente del gobierno, en ir a por todas. Me encanta, porque aquí también queremos ir a por todas. Sabemos que te tenemos allí, podemos tirar de ti cuando lo necesitemos. Sí, desde luego. No vamos a parar, tenlo claro. No, para eso hemos venido. Somos pesados. Yo solo voy a acabar con una anécdota. Esta mañana, mi marido es holandés, ¿no? Y hablando, y le decía, pues mira, hoy tengo esto, y me decía, pues acabo de leer, me decía él, Holanda se cruza en coche en 1 hora, ¿no? Sí. En bicicleta en 1 día. España es 12 veces más grande que Holanda. Y en Holanda hay 90.000 cargadores eléctricos para coches móviles y en España 10.000. Es decir, un país que se cruza en 1 hora tiene 10 veces más cargadores que España. Tenemos muchos retos. Sí, y ese es uno, y vamos desde a por luego. ellos. Y ese es un reto, ¿sí desde luego. Es verdad, no es materia de mi competencia, ¿no?, pero sí que es verdad que hay un plan de despliegue de infraestructuras de recarga eléctrica y bueno, y hay que acometerlo, hay que desarrollarlo. Tenemos además la oportunidad, ¿no?, y el PERTE del vehículo eléctrico, y porque además somos, en fin, ¿no?, el sector de la automoción también es muy importante por la aportación al Producto Interior Bruto y porque somos muy potentes a nivel de país en automoción. Pues evidentemente, ¿no?, esa automoción tiene que ser, ¿no?, eléctrica, pero para eso nos hace falta una red de infraestructura eléctrica potente, ¿no?, que se sustente gracias a energías renovables, y estamos trabajando. También el plan de recuperación también prevé los fondos para hacer eso realidad. Pues muy bien. Muchas gracias, Raquel. A vosotros. Un placer tenerte aquí con nosotros. Estás en casa, ya lo Gracias. sabes. Así que nos vamos a comer, ¿no? Venga, porque vamos. Un placer. Una foto, me dicen.